Gracias por acompañarnos. A esta hora son las 8:46. La Policía Nacional dio detalles sobre la liberación de la exalcaldesa del Cantón Durán, quien fue secuestrada en esa localidad, allá en la provincia del Guayas. Varias semanas estuvo secuestrada, pero apareció allá en el Cantón Milagro. Detalles le contamos. Visiblemente afectada se encontraba la exalcaldesa tras recuperar la libertad que le fue privada por parte de sujetos armados, quienes la sacaron desde su domicilio el pasado 5 de octubre. La señora estaba en un estado de shock, estaba un poco estresada porque también ha sufrido de alguna situación médica que la mantenía nerviosa. Y por eso fue la atención médica inmediata que se la trasladó al hospital. Moradores de un sector en el Cantón Milagro alertaron mediante el 911 sobre la presencia de la ciudadana, quien al identificarse dio a conocer que se trataba de la exalcaldesa del Cantón Durán. Así, los uniformados de la Policía Nacional acudieron hasta el sitio de la novedad. De una persona de sexo femenino que responde a los nombres de Mariana de Jesús Mendieta de Narváez. Inmediatamente se procedió a poner a buen recaudo, a brindar la seguridad correspondiente y trasladarle a una casa de salud para su inmediata atención. No se confirmó si hubo el pago de alguna recompensa a cambio de su liberación. Los agentes emprendieron varios allanamientos en domicilios cercanos, aunque no se logró detener a ningún sospechoso. Aseguran que decomisaron varias evidencias que ahora forman parte de una cadena de custodia. Finalizando esto en un allanamiento en el sector de Las Piñas, del distrito Milagro, donde se levantaron 4 evidencias, 4 terminales móviles que fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para posterior ser realizados los peritajes. Informó José Morales. 4 personas fallecidas y 2 heridas fue el resultado de un ataque a balas perpetrado en un sector del sur de Guayaquil. El crimen múltiple ocurrió durante una celebración por las fiestas octubrinas. La inesperada visita de 4 sicarios, quienes realizaron ráfagas de disparos, puso fin a la celebración a propósito de las fiestas de independencia de Guayaquil. En los exteriores de esta casa esquinera se encontraba reunido un grupo de habitantes de las calles Rosendo Avilés y Machala. Ha llegado un vehículo que estamos verificando ya qué características del vehículo. Procede a realizar varios disparos al interior del domicilio que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Había una fiesta de repente? Tomándose. Yo me fui a comprar acá un trago y en lo que regresé, escuché los balazos y yo vi corriendo a una persona. Usted que estuvo en el lugar, se salvó. Gracias a Dios, sí. Producto del ataque, fallecieron 4 personas, identificadas como Jorge Naranjo Farías, Kevin Arteaga y Jefferson Heredia Macías. Uno de ellos registraba antecedentes penales. Además, 2 personas quedaron heridas, entre ellas una mujer. ¿Por qué se da el ataque? ¿De repente se opusieron a algún robo o es una venganza como tal? Parece que son gente de malas antecedentes. Estamos ya teniendo varias hipótesis con la respectiva línea investigativa para lograr establecer los causantes y el motivo de este evento. Ya en la morgue, familiares de las víctimas se abstuvieron de dar declaraciones. Según habitantes del sector, se trató de una retaliación entre integrantes de 2 bandas delictivas que se disputan el poder en la zona, informó Jorge Salazar. La Policía Nacional detuvo a 2 hombres con armas de fuego, uno de la cooperativa Nuevo Guayaquil, esto en el sur de esa ciudad, y el otro ciudadano en la ciudadela Orquídeas, allí en el norte de esta hermosa urbe porteña. Veamos. Tenía todo tipo de armas de fuego, presumiblemente para la venta o alquiler. Tras meses de seguir sus movimientos, la Policía Nacional arrestó a este venezolano con la mercadería ilícita. Se realizó un allanamiento en el distrito Pascuales, circuito Orquídeas, sitio en el cual, al realizar la explotación de sitio al interior de una vivienda, se aprehendió a un individuo que en su interior, en áreas diferentes destinadas tanto para el dormitorio
como para cocina, camufladas debidamente en el área del techo, se encontraron varias armas de fuego de diferentes calibres, entre ellos un fusil calibre 5.56 de fabricación industrial, 2 pistolas calibre 9 milímetros y un revólver. En otro procedimiento similar, pero esta vez al sur de la urbe porteña, se arrestó a un sujeto que tenía también un arma de fuego. Con 14 cartuchos 9 milímetros en su cargador, un celular y una motocicleta. No presenta antecedentes penales el detenido. Bien, esta aprehensión se dio en la cooperativa Nuevo Guayaquil. Ambos detenidos con las evidencias fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para que se proceda a la audiencia de flagrancia, informó Maite Morán. Y operativos realizados en el cantón La Concordia permitieron la captura de 2 sospechosos de estar involucrados en una muerte violenta y el decomiso de un fusil. Mientras, en Santo Domingo, la policía neutralizó un ataque armado de 2 presuntos delincuentes, donde uno cayó abatido. Cuando los uniformados realizaban operativos de control, fueron alertados del robo de un vehículo tipo tanquero. Inmediatamente se activaron las unidades, logrando localizar al automotor en la vía Las Mercedes, Los Bancos. Con este antecedente, el personal de la policía, esto es del eje preventivo e investigativo, iniciaron una persecución ininterrumpida al vehículo y kilómetros más adelante lograron neutralizar al automotor. Los que iban a bordo intentaron evadir el operativo y abrieron fuego en contra de los policías. En uso progresivo de la fuerza, uno de los uniformados que participaba del operativo repelió el ataque y uno de los supuestos delincuentes cayó abatido y el otro fue detenido. Se repele el ataque y como resultado del enfrentamiento, un sospechoso fallece. Policía, cuidado con lo que hace. Mientras agentes de la DINASED, con el apoyo de unidades de inteligencia y tácticas, realizaron varios allanamientos en el cantón La Concordia en busca de sujetos implicados en una muerte violenta. De los 4 detenidos, 1 es menor de edad y 2 tendrían relación con el sicariato ocurrido el pasado 6 de octubre. Esta acción policial se desarrolló con base a tareas investigativas y técnicas de perfilamiento que se llevaron a identificar varios inmuebles donde presuntamente se almacenaban armas de fuego, municiones. Entre los indicios relacionados al hecho investigado, un arma de fuego tipo fusil, 2 pistolas, 5 alimentadoras, cartuchos, 2 chalecos antibalas y terminales móviles. Varios indicios vinculantes en torno al hecho delictivo que lastimosamente pasó en el cantón La Concordia. Acciones operativas que no pararon en el feriado, informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que el cuerpo de un hombre en estado de descomposición se encontró al sector de la Forestal en Quito. De acuerdo a las autoridades, la persona habría fallecido hace algunas semanas atrás. Aproximadamente a las 13 horas de este lunes se recibió la alerta sobre el hallazgo de un cadáver en el sector de la Forestal en Quito. Se trataba del cuerpo de una persona de sexo masculino que había sido desmembrado. En el lugar, personas del sector nos informan de que hay un cuerpo en la parte alta. Los vecinos comentaron que hace 3 semanas se encontraron por la zona cartones con manchas de sangre y algunas prendas de vestir en mal estado. Ya creo que es un mes, 15 días exagerado que vimos sangre, ahí estaba en un cartón y era la sangre así, hasta abajo, hasta el tope de ahí abajo, vimos así de sangre, espiamos pero no había nada y ahí estaba una cobija, la mochila y un pantalón. El mal olor y el comportamiento inusual de algunos perros de la zona permitió a los moradores dar con una parte del cuerpo que se encontraba entre la maleza. El vecino de abajo dice que el perro la ha jalado y ahí se dan cuenta que hay ese cadáver. En este caso, los bomberos indicaron que pese a la búsqueda, solo se encontró el torso de la víctima, más no el resto de sus extremidades. Se procede a realizar la búsqueda de toda la zona sin encontrar las extremidades, los restantes del cuerpo. Solamente encontramos el torso. El estado de descomposición indicaba que el hombre había fallecido hace unas 3 semanas. Informó Edwin Benalcázar.
Y sigamos adelante con ustedes. En los próximos días, la Fiscalía General del Estado se prestaría a solicitar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos, esto por el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Aquí el testimonio anticipado de un supuesto testigo sería clave. Tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado sobre la culminación de la instrucción fiscal en la investigación por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, familiares y amigos de la víctima centran sus esperanzas en lo que ha podido revelar en las últimas horas uno de los testigos del hecho de sangre, como parte del testimonio anticipado. Entiendo que esta persona está muy protegida y no va a ser fácil llegar a ellos como les resultó asesinar a los siete sicarios que estuvieron en detención. Nos da luces para saber a dónde tenemos que enfocar la investigación por parte de la Fiscalía. Es un gran camino el que se ha abierto, identificar a través de uno de los involucrados, un colombiano, un hombre que no entiende cuáles son las relaciones políticas ni que identifica nombres de personas específicas, pues señalar que detrás del crimen quien se encuentra es el que fue el gobierno de Rafael Correa es un gran avance. Ahora quien debería aplastar el acelerador a fondo es la Fiscalía solicitando hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos. Esto tiene que suceder en las próximas horas y sin duda la declaración de uno de los gatilleros que no participó dentro del proceso, sino que fue detenido porque se conocía de su participación en el caso, pero que debido a que la moto en la cual se trasladaba pues no funcionó, no fue partícipe de esos eventos. Sin embargo, fue capturado y conocía a la perfección cada uno de los hechos que tenían que cometerse y quién es el que ha declarado ciertos detalles de lo que significó el magnicidio de Fernando Villavicencio. Con todo esto, Cristian Zurita tiene la certeza que se estaría a punto de conocer a los posibles actores intelectuales. Verónica Zarauz, ex esposa de Villavicencio, respondió a un comunicado de la Revolución Ciudadana, donde entre otras cosas se rechaza posibles señalamientos en su contra, demandando al régimen claridad en los hechos. Solo nos dice que están asustados por lo que de alguna manera se les viene, no tienen que enfrentar ahora el hecho de ser sospechosos directos en el asesinato de Fernando. Testimonio anticipado que al parecer a más de uno puso a temblar, informó Héctor Romero. 9:04 en la mañana, momento de contarles que tras la separación de Luis Ordóñez como director del SNAI, el ex coronel del Ejército Fausto Cobo asumirá por tercera ocasión el liderazgo de esta institución, la cual se ha visto desfilar a 6 funcionarios quienes no han logrado atender la crisis de seguridad y violencia durante el gobierno de Guillermo Lasso. En la siguiente nota repasamos sus nombres y asignaciones pendientes. El asesinato de los implicados en el crimen de Fernando Villavicencio en 2 cárceles del Ecuador ahonda la crisis que enfrenta el sistema penitenciario. Analistas aseguran que el Estado ya no tiene el control de los reclusorios y que poco o nada servirá el cambio de autoridades para retomar el control. Tú puedes cambiar de director, igual va a suceder exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, desde que lo asesinaron a Fernando Villavicencio, no se hizo para nada público la investigación. No es el cambio, es cómo la institución está funcionando. Esta ocasión el ex militar Luis Ordóñez fue removido de su cargo, el cual será asumido por Fausto Cobo, quien ya estuvo en el SNAI en 2 ocasiones, y en ambas enfrentó sangrientas masacres carcelarias. El coronel Fausto Cobo dijo en su Twitter en el año 2021, en septiembre del 2021, que las cárceles están gobernadas por grupos criminales. Si eso lo dice o lo dijo el director del SNAI como representante del Estado para la gestión carcelaria, estamos perdidos. Analistas sostienen que reciclar funcionarios y mantener la línea militar y policial en las cárceles es un error con 7 antecedentes que no ha podido ser resuelto. ¿Quiénes deben ir finalmente a las cárceles? Yo creo que eso implica que el poder civil pueda hacer un correcto diagnóstico, y eso tiene relación con la coordinación que también debe haber con la Administración de Justicia, desde la Fiscalía hasta los jueces. Los agentes penitenciarios tampoco miran con buenos ojos esta designación, la cual indican no atiende las demandas de seguridad de los centros de rehabilitación social.
¿Cómo va a ser posible que la cúpula que maneja la SNAI, el directorio que maneja la SNAI, siempre sean los mismos? En definitiva, la SNAI es una pista de aterrizaje de los jubilados de otras instituciones. Más de 500 personas han muerto dentro de las cárceles de Ecuador desde el 2020. Esta situación, a decir de expertos, demuestra que las penitenciarías son un reflejo de lo que sucede con nuestra sociedad. Informó Álvaro Terán. La crisis institucional en la Policía Nacional tras la muerte de presuntos involucrados en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio sería parte de un complot de quienes nuevamente quieren captar el poder. Así lo advierte Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadana y Desarrollo y Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. El asesinato de los 7 supuestos gatilleros que habrían puesto fin a la existencia del candidato presidencial Fernando Villavicencio generó remesón en la cúpula policial. El presidente Guillermo Lasso no dudó en efectuar cambios tras conocer que los procesados aparecieron sin vida en una cárcel de Guayaquil. El Estado es el responsable de garantizar la vida y la integridad de todos, sean estas personas libres, ciudadanos que se encuentren sin privación de libertad, como aquellos que se encuentran dentro de los centros de rehabilitación social. El hecho de que se haya producido este asesinato al interior de centros de rehabilitación social, a pesar de las advertencias que ya había tenido el Estado y las instituciones al respecto, es definitivamente condenable. En este punto, Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no cree que solo baste cambios en la policía. Se sugiere la cabeza de Juan Zapata, ministro del Interior. El presidente de la República tiene una relación íntima, cercana, con algunos funcionarios al punto de perdonar sus más extremos errores para sostenerlos en el cargo. Creo que el caso del ministro Juan Zapata es precisamente ese. Yo creería que deben más bien en algunos casos mantenerse para responder. Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos tiene la certeza que todo forma parte de un gran complot de quienes quieren nuevamente captar el poder. Por eso es que desde hace algunos meses también sectores políticos que parecería están involucrados han venido trabajando constantemente para prescindir de la fiscal general del Estado. Luego vinieron en el Consejo de Participación Ciudadana para ver cómo bajan a la Corte Constitucional, pero desde el Consejo de la Judicatura ya ratificaron a 7 ministros de la Corte Nacional de Justicia para que se queden 9 años más sin ningún proceso, sin ninguna razón. Esto no es sino consecuencia de la poca estabilidad institucional, del poco respeto al Estado de Derecho. Lo que lamentablemente le estaría pasando factura a los ecuatorianos, informó Héctor Romero. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Educación informó 3.850 instituciones educativas en el país se encuentran designadas como recintos electorales para la segunda vuelta del próximo domingo 15 de octubre. Por este motivo, las clases se desarrollarán en modalidad virtual a distancia desde la jornada nocturna del miércoles 11 de octubre hasta el lunes 16. Esto debido a que personal militar y del Consejo Nacional Electoral desplegarán operativos de seguridad y distribución del material electoral en eso. Álvarez hizo un llamado a la unidad y a dejar a un lado las pugnas políticas que están llevando al país al despeñadero, según él anunció. Esto en la sesión solemne del Consejo destacó el pago de $160 millones a proveedores y también la entrega de la competencia del Parque Samanes por parte del Gobierno Nacional. Antes de destacar los avances de su gestión, Aquiles Álvarez hizo una exhortación para que broncas políticas no agiten más las aguas. Hoy vivimos en un país lleno de odio y polarización política. Si vemos las redes sociales, son una cloaca. Cualquiera te difama, cualquiera te denigra. Hay un odio que tiene que parar. Todos
absolutamente todos, tenemos familia. Invitó a los candidatos presidenciales finalistas. Acudió su coidearia. Daniel Noboa se excusó por actividades de campaña. Luego destacó el pago de $160 millones a proveedores para que las obras no se estanquen. Y hemos reparado o instalado casi 3.000 luminarias y lo hemos hecho de forma transparente y pública. Hemos entregado 1.300 títulos de propiedad. El 18 de octubre entregaremos 1.400 títulos más y en diciembre otros 1.300. Y en materia de seguridad, el plan Escuela Segura, así como la formación de 400 líderes comunitarios. Los que en campaña decíamos que iban a ser nuestros contralores sociales, los tenemos capacitados. Hoy es más difícil cometer delitos en Guayaquil, porque Guayaquil sí vigila. Es un gran dato, pero para mí y para ustedes es insuficiente, no alcanza. Por eso vamos a seguir luchando por ustedes para buscar tener una Guayaquil de paz. También la entrega oficial de la competencia administrativa del Parque Samanes, a cargo del vicepresidente. Y un lugar para la recreación y el sano esparcimiento de la familia guayaquileña y de las futuras generaciones. También debo informarles que todo está listo para transferir al municipio el parque forestal. En la sesión el Cabildo condecoró a Javier Simón, Marta Castillo, Madre Ani Credidio, Padre Marco Paredes y Lucho Muecay por su aporte a la sociedad. Tras el primer consejo que se instaló en el noroeste, se ha comprometido a seguir el hilo. El último jueves de cada mes recorreremos Guayaquil para escuchar a la gente, los que mandan, los que nos pusieron aquí. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, también acudió a la sesión, pero se marchó antes de que termine el evento. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Autoridades locales y nacionales rindieron homenaje a la ciudad de Guayaquil con la entrega de ofrendas florales al pie de la columna de los próceres, monumento que está ubicado en el Parque del Centenario en el centro de la ciudad. La primera en ingresar hasta el Parque del Centenario fue Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien, junto a la directora provincial del Consejo de la Judicatura, le rindieron honores a la Perla del Pacífico en sus 203 años de independencia. Minutos después, fue el turno del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Estuvo acompañado por el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Ambos se apostaron en los bajos de la imponente columna de los próceres para cumplir con el acto en honor a los héroes de la independencia guayaquileña. Este evento también contó con la presencia de los granaderos de Tarqui, grupo especial que tiene a su cargo la escolta presidencial. Al final ingresaron las autoridades locales. El alcalde y la vicealcaldesa de la ciudad también realizaron su evento en homenaje al puerto principal. El arreglo que ellos entregaron al monumento estaba compuesto por flores blancas y celestes, conformando los colores de la bandera que brilló en 1820 y se convirtió en el pabellón oficial de esta Guayaquil independiente. Informó José Morales. Revisamos la situación en la franja de Gaza. El incremento de las hostilidades entre Israel y Palestina ha desencadenado una sangrienta guerra que en menos de una semana ya cobra miles de víctimas. Tanto en Israel como en la franja de Gaza, los residentes, algunos ecuatorianos quienes viven con temor ante los bombardeos y enfrentamientos armados, han pensado en salir. ¿Han contactado a la Cancillería? Enseguida les contamos. Los ecuatorianos residentes en Israel y territorio palestino han vivido un verdadero infierno desde el sábado pasado, día en que Hamás ejecutó una violenta ofensiva militar contra el Estado hebreo. Era Shabbat, es decir, el día de descanso, y de repente empezamos a ver humo a lo lejos, sirenas. Martín Espinosa y su abuela Ruth viven en Cisjordania, un territorio en permanente conflicto.
Sin embargo, indican, la violencia nunca antes alcanzó los niveles registrados durante esta semana. Por el momento estamos casi todos dentro de casa. Estamos encerrados en casa, no hemos salido para nada. Nunca pensamos que sería una infiltración de esta magnitud. Es algo que nunca pasó en la historia de Israel. Es realmente muy triste. Del otro lado de Cisjordania, es decir, en territorio palestino, el terror ante los bombardeos y explosiones también es latente. David Dávila, un quiteño quien participó en una misión religiosa, asegura que la población civil en esta zona también es constantemente violentada. Teníamos otros contactos palestinos que nos comentaban que había alguna situación de una amenaza de que se iba a bombardear un lugar específico, ¿no? De que era un espacio de inteligencia de Hamas, etcétera, etcétera, y que llaman 1 hora y media antes o 30 minutos antes a pedir que la gente desaloje porque se va a bombardear ese edificio. A pesar de la escalada de las agresiones entre Israel y Palestina, estos ecuatorianos no creen que sea una buena idea volver a Ecuador, por lo que aseguran resistirán durante la guerra. Yo estuve en Ecuador el mes pasado y a mí me asaltaron, me intentaron asesinar con un cuchillo. Entonces son cosas en las que uno en Ecuador está más en riesgo de muerte que estando en un país que está dentro de una guerra. Y lo sientes día a día. Ante la posibilidad del endurecimiento del conflicto, Cancillería informó que la Embajada de Ecuador en Israel brindará la asistencia necesaria a los compatriotas y turistas afectados por la guerra. Informó Álvaro Terán. La Cancillería del Ecuador, a través de la red social X, informó que no existen hasta el momento conciudadanos afectados por el conflicto bélico que se ha desatado entre Israel y Palestina. Las personas que están a la espera de un vuelo para retornar al país ya han sido atendidas según la entidad. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha habilitado el número más 97253-950-7255 para el registro ciudadano de ecuatorianos residentes en Israel.